Buenas noches, estimados participantes de la Unidad Curricular Contabilidad de Costos 2. Quien les saluda, su facilitador virtual, el profesor Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 4 semanas de clase. Hoy, martes 3 de junio del 2025, iniciamos nuestro segundo encuentro síncrono, el cual vamos a abordar métodos de valoración de la producción. Bien, estimados participantes, recordemos que cuando hablamos de contabilidad de costo, es esas organizaciones que pasan por un proceso productivo. Y cuando abordamos ese proceso productivo, enlazamos esos tres elementos del costo. Entonces, iniciamos. Métodos de valoración de inventario. Según Polimeni, en el 2018, expresa que los métodos de valoración o métodos de evaluación de inventario son técnicas utilizadas con el objetivo de seleccionar y aplicar una base específica para evaluar los inventarios en términos monetarios. La evaluación de inventario es un proceso vital cuando los precios unitarios de adquisición han sido diferentes. Tenemos que según Rondón en el 2018, él expresa que hay técnicas de valoración de los costos de producción. Esas técnicas, teniendo en cuenta las condiciones organizativas y posibilidades objetivas de las empresas, las técnicas de valoración de los costos de producción que puedan aplicarse se dividen en técnicas basadas en la utilización de los costos reales y técnicas basadas en el uso de costos predeterminados. Fíjense ustedes, estamos en presencia de costos reales. Y como digo yo, ¿cuándo sabemos que estamos en presencia de costos reales? Cuando son costos que están soportados y ese soporte es mediante las facturas. Ah, mira, me costó esto, me costó aquello. Ah, yo tengo la factura. Ya ahí yo estoy en evidencia de costos reales. Pero cuando hablamos de costos predeterminados, son costos simplemente que yo predetermino, ¿ok? Como para darle un valor a ese proceso, pero que después debo ajustar con la realidad, ¿ok? Y por eso es que es importante en la parte de costo siempre el análisis continuo, porque realmente siempre tiene que existir un análisis continuo para yo saber si esos costos son reales y se acercan a la realidad o simplemente están en el pasado y yo estoy trabajando sobre una base que no es. ¿Ok? Tenemos entonces costos reales. Estas técnicas presuponen el registro de los gastos y cálculo de los costos en la cuantía
en que realmente tuvieron lugar, limitando las posibilidades de un análisis comparativo al no contar con una base normativa adecuada. Se aplican solo en los casos que no sea posible predeterminar los costos mediante estimados o estándar. Fíjense ustedes, costos reales, costos reales. Entonces, yo estoy aquí en presencia de costos reales cuando, cuando tengo facturas en mano, cuando sé cuánto me costó algo. Estoy en presencia de costos reales. Y los costos reales es importante para yo saber y conocer si estoy o no, si estoy o no haciendo las cosas bien. ¿Ok? Entonces, aquí es importante. Luego tenemos costos predeterminados. Son aquellos que se calculan antes de comenzar el proceso de producción de un artículo o de prestación de un servicio. ¿Ok? Porque recordemos que el costo lo podemos asociar bien sea a la prestación de un servicio o a la producción de un artículo o de un bien. ¿Ok? Y según sean las bases que se utilicen para su cálculo, se dividen en costos estimados y costos estándar. Cualquiera de estos tipos de costos predeterminados pueden operarse en base a órdenes de producción, de procesos continuos o de cualquiera de sus derivaciones. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, importantísimo, importantísimo. Entonces, vamos nosotros a hablar de los métodos de inventario. Y tenemos método PERS, primero en entrar, primero en salir. Comúnmente se conoce como FIFO, Fear In, Fear Out. Este método de valoración de inventario se basa en la interpretación lógica del movimiento de las unidades en el sistema de inventario. Por ende, el costo de la última compra es el costo de las existencias en el mismo orden en que se ingresaron al almacén. ¿Ok? Tenemos el método promedio ponderado. Divide los costos totales del inventario entre todos los bienes disponibles para la venta. La fórmula básica incluye la división del total de los costos del inventario de un número de artículos específico entre el costo total del inventario. El método promedio ponderado, las compañías pueden realizar estos cálculos
como una evaluación de lote o ajuste de los costos, ¿ok? En cualquiera de los casos. Es un método usualmente aceptable en los negocios, ¿ok? Fíjense ustedes, usualmente aceptable en los negocios. Ok. Y caemos en lo que es costo de producción. Fíjese que el costo de producción no es más que la unión de los tres elementos del costo. Llámese materia prima, mano de obra directa o costos indirectos de fabricación. Entonces decimos, los elementos del costo vienen siendo todos aquellos esfuerzos económicos necesarios para llevar a cabo un proceso productivo de un bien o un servicio, siendo una inversión que se espera recuperar mediante ganancias o beneficios favorables. ¿Ok? Se desglosa una estructura de costo mediante los elementos, que son los que ya acabamos de mencionar: la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación o carga fabril, como también hay muchos autores que suelen llamarlos. Ahora decimos materiales. Los materiales no son más que esos recursos principales de toda producción que yo necesito para transformar esos productos gracias a la mano de obra y a esos costos indirectos de elaboración, que a su vez esos materiales se pueden clasificar en materiales directos y materiales indirectos. Ahora decimos, ¿cómo sabemos cuáles son esos materiales directos y cuáles son esos materiales indirectos? Los directos son los que se pueden identificar dentro de la elaboración del producto terminado. Estos representan los costos principales de los materiales que se utilizan para la fabricación de los bienes o de los productos. Y los materiales indirectos, se trata de esos materiales incluidos en la producción de productos. Sin embargo, tiene relevancia relativa ante los materiales directos. Fíjense que ahí hablamos prácticamente del primer elemento, que es la materia prima. Y la materia prima va vinculado a esos materiales que yo necesito. Como material, la materia prima es importante. Luego tenemos la mano de obra. Esa mano de obra es el esfuerzo humano. Aquí hablamos ya de la parte humana. Y decimos que este elemento de la mano de obra se refiere al costo de persona, ¿ok? Requiere el esfuerzo físico y mental para llevar a cabo la ejecución de los productos. Dentro de la mano de obra se encuentran los gastos de nómina. Aquí están todo, la parte de los salarios, horas extra, vacaciones, utilidades, cualquier bono que esté establecido, la parte del cestatique, ¿ok? Todo eso viene siendo lo que nosotros llamamos el gasto de nómina.
que incluye mano de obra directa. Ese elemento de la mano de obra también la tenemos en una clasificación como mano de obra directa y mano de obra indirecta. Tenemos la mano de obra directa. Está relacionado directamente con las personas que elaboran el producto terminado, asociados con el alto costo de producción. Es decir, que todas esas personas que están directica en esa transformación del proceso productivo, eso es lo que nosotros conocemos, mi mano de obra directa. Pero tenemos la mano de obra indirecta. Se basa en un costo sin mayor significancia durante el proceso de producción de producto. Es decir, que tenemos manos de obra indirecta, como por decir, los jefes, los gerentes, están, pero no de manera directa, sino de manera indirecta dentro de ese cálculo del costo de producción. Y luego tenemos los costos indirectos de fabricación o carga fabril. Aquí todos los costos requeridos en toda fabricación de productos que no pertenecen a los materiales directos ni a la mano de obra directa. Dentro de estos costos indirectos de fabricación se encuentra por lo menos, o como ejemplo, reparaciones, mantenimiento, servicios públicos, la depreciación de las propiedades, planta y equipo. Tenemos también seguros, entre otros. Fíjense que es importante conocer los elementos del costo, porque la unión de los tres elementos es lo que me da mi costo de producción. Entonces, importante, ¿ok? Importante conocer y tener claro cuando hablamos de costo de producción. No puede haber un costo de producción con un solo elemento. No puede haber un costo de producción con dos elementos, sino para que se dé un costo de producción, tiene que estar la presencia de los tres elementos del costo, para que se pueda cumplir la teoría de conocer y saber cuánto me costó a mí fabricar ese producto. ¿Ok? Bueno, estimados participantes, vamos a ver si hay alguna pregunta, duda o inquietud. Como digo yo, soy todo oído. Bueno, entonces, como no tenemos duda, es importante tener claro estos elementos del costo. Bien, estimados participantes, ya ustedes hicieron entrega de su primera actividad sumativa ponderada en 25%. Ya esa actividad sumativa fue revisada, retroalimentada
ya su nota está cargada en zona de estudiante y aquí es importante de que ustedes vayan llevando su control y su monitoreo. Recordemos que estamos en Venezuela y Venezuela también atraviesa por factores que a veces lo sacan a uno de su casilla, ¿verdad? Cuando se va la luz o cuando no hay internet. Entonces, esto nos permite reflexionar a saber de que tengo que trabajar de manera anticipada. ¿Por qué? Porque yo no justifico que el participante pida prórroga. ¿Por qué? Porque desde el primer día de clase que ustedes entran al aula virtual, ustedes se dan cuenta que ya tienen su plan de evaluación. Y ese plan de evaluación está con, como digo yo, nombre y apellido, es decir, fecha en que ustedes deben entregarla. Recordemos que la fecha es una semana que se les está dando a ustedes. ¿Por qué? Porque la actividad sumativa se apertura desde las 12 de la noche del domingo y cierra como a las 8 de la noche de el día sábado, como a las 12 de la noche, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen prácticamente una semana para que suban sus evaluaciones. Recordemos que cualquier duda, pregunta o inquietud deben hacerla por el foro de dudas, no por la mensajería privada. Recordemos que la mensajería privada no es aceptada, ¿ok? Para yo subir mis evaluaciones ni para yo preguntar. Recuerden que las evaluaciones se tienen que subir únicamente por la plataforma, por los núcleos temáticos que se están revisando, que se están evaluando. Y si tengo duda, pregunta o una inquietud, me voy al foro de duda y ahí la redacto. Que en el momento que su facilitador se conecte, él les va a dar respuesta a sus preguntas. Y por eso yo hago mucho énfasis en el foro de duda. ¿Por qué? Porque de repente la duda que tenga un compañero puede ser la duda que tenga otro de sus compañeros. Entonces allí es importantísimo, ¿ok? Importantísimo tener eso claro y revisar. Revisar siempre los anuncios del facilitador, porque por ahí yo siempre estoy notificándoles a ustedes, informándoles cuando tenemos los encuentros síncronos, cuando se va a aperturar la evaluación y así sucesivamente. Entonces, importante, muchachos, ¿ok? Otra cosita, si nos caemos, nos levantamos, no nos podemos quedar en el piso. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nos caemos, cónchale, salí mal en esta evaluación, ya la materia me va a quedar. No, 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 no. Tienen que ser positivos. Si yo me caigo, me levanto y continúo con mi mente positiva y pidiéndole a Diosito. Y esto les va a asegurar que cada vez que ustedes terminen un lapso académico o un trimestre, van subiendo de escalón y cuando vengan a ver, ya están en el último escalón, que es cuando estén recibiendo su título, ¿ok? Cuando estén recibiendo su título como futuros contadores públicos de nuestro hermoso país, Venezuela.
Entonces, ¿qué les sugiero yo? Trabajen con tiempo. ¿Qué les sugiero yo? No dejen todo al final, porque al final puede suceder cualquier cosa. Cualquier cosa puede suceder. Entonces, allí es importante de que tomen sus previsiones, ¿ok? Tomen sus previsiones. Y bueno, estimados participantes, ya nos estamos acercando al cierre de este segundo encuentro síncrono. Aquí es importante, ¿ok? Aquí es importante este pensamiento donde dice, la verdadera sabiduría está en saber que nunca terminas de aprender. Y así mismo es, estimados participantes. La vida es un aprendizaje continuo. Todos los días nosotros aprendemos algo. Todos los días, como digo yo, somos ignorantes en algo. Y todos los días Dios nos da la bendición de que interactuemos con personas que nos nutran y nos incentive a ese aprendizaje como tal. Entonces, estimado participante, fue un verdadero placer haberlos acompañado en este segundo encuentro síncrono. Como siempre se los digo, estoy completamente a la orden. Cualquier duda, pregunta o inquietud pueden hacerla por el foro de dudas. Y en el momento que yo me conecte, yo le estaré dando respuesta. Recordemos que yo me conecto todos los días, reviso y si hay preguntas o dudas a la cuestión, de una vez me instalo y respondo. Apóyense también mucho en las teorías que están en los núcleos temáticos. ¿Ok? En los núcleos temáticos hay varias teorías y ahí también fortalece mucho ese conocimiento. Al igual que el Internet, mediante las redes sociales, también uno aprende muchísimo. Bueno, estimados participantes, será hasta nuestro próximo encuentro síncrono, Dios mediante, dentro de 2 semanas. Un abrazo a la distancia y que tengan todos una feliz noche.